El nombre de Ernesto Zedillo quizá no le diga mucho a algunos. Habrá incluso quienes ni siquiera hayan escuchado su nombre. Pero fíjense que Ernesto Zedillo Ponce de León, desde mi perspectiva, ha sido uno de los presidentes de México más interesantes, más misteriosos y más rudos que hemos tenido en la época moderna. Y díganme si no, pero la mayoría prácticamente ni se acuerda de él. Ernesto Zedillo, para empezar, llega a la presidencia en 1994 de una manera extrañísima, porque él no era el candidato a la presidencia de la República del PRI originalmente. El candidato en ese momento era Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en plena campaña. Y entonces entra al relevo, tampoco con muchas ganas por parte de Carlos Salinas, pero el único que llenaba los requisitos y pasaba ahora sí que por el sedazo de la oposición fue Ernesto Zedillo y se convierte en presidente de la República con una votación impresionante derivada del miedo que produjo aquel asesinato de Luis Donaldo. En fin, ya presidente de la República, Ernesto Zedillo tiene como primer adversario, por un error en cuestiones económicas, todavía discusión de quién fue el verdadero responsable, pues ni más ni menos que al innombrable Carlos Salinas de Gortari. El encono y el enfrentamiento entre ellos llega a tal punto que Carlos Salinas termina no solamente en una huelga de hambre, con su hermano Raúl en la cárcel y él en el exilio. Bueno, así inicia y arranca el sexenio de Ernesto Zedillo. Pero además empieza a revertir algunas de las medidas del propio Salinas. Para empezar, deja de perseguir a los perredistas. Y no solamente eso, sino que les abre las puertas de la pluralidad. Tanto que en 1997, por primera vez, tenemos a un candidato de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, convirtiéndose en, ahora sí que el gobernador de la Ciudad de México. El primer gobernante de oposición aquí, en la capital de este país. Le abre las puertas al hostigado y perseguido PRD encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Y de posterior a ello, en el 2000, pues la alternancia mayor, con Acción Nacional y Vicente Fox al frente. Es decir, Ernesto Zedillo lo que acaba es con el partido de Estado, no soportaba la politiquería que decía él entonces y abre el camino a la alternancia y a la pluralidad. Ese es Ernesto Zedillo en su época, que muy poco se menciona a la fecha. Pero es interesante ahorita recordarlo, porque acaba de regresar a la Ciudad de México a dar una conferencia, pues, ahora sí que en un lugar cerrado, pero que tuvo una gran relevancia porque el primero en enfilar las baterías contra él fue ni más ni menos que el presidente López Obrador. Pero bueno, ¿qué dijo Ernesto Zedillo en esta conferencia después de tanto tiempo de ser muy parco y de no meterse en la política de nuestro país? Pues ni más ni menos que pidió cuidar la democracia y evitar las regresiones democráticas que estamos viviendo. Porque dice, los populistas y muchos otros aprendieron cómo funciona el sistema. Antes llegaban por las armas, ahora aprovecharon la pluralidad, conocieron el caminito y ya llegados al poder simplemente comenzaron a minar la democracia, a destruir el poder judicial, a quitarse los contrapesos y muy cómodos así se instalaron. Esas son hoy las palabras de Ernesto Zedillo, un hombre que de verdad habrá que algún día analizar mucho más a fondo, ¿no creen?